Hola, buenas tardes tengan todos los espectadores de Vientos desde el Centro. Esta es nuestra tercera emisión de este programa de análisis geopolítico en el que estamos tratando de echar algo de luz sobre los diferentes hechos internacionales y nacionales que están ocurriendo en este turbulento 2017. Están conmigo Ricardo Betancourt y Gabriel Encinas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, Daniel. ¿Qué tal? Saludos a todos. Saludos, Ricardo, Daniel. Saludos, Gabriel. Aquí mucho gusto compartiendo de nuevo este pequeño espacio. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Aquí vamos a estar. Pues bueno, no los introducí muy apropiadamente, ¿no? Disculpen, pero ahorita lo hago. Eh, Gabriel Encinas está estudiando una maestría en teoría del derecho en Alemania, Frankfurt, mientras que Ricardo Betancourt está actualmente terminando la carrera de licenciatura en sociología en la máxima casa de estudios de México, en la UNAM. Y pues bueno, los temas que hoy vamos a abordar es geopolítica de Estados Unidos, ¿no? Comenzando pues con esta toma de protesta de Donald Trump, que pues como pudimos ver la semana pasada estuvo llena de protestas, ¿no? Un contexto en el que más de la mitad de la población, en el que millones de personas han salido a marchar pues para decir que no están conformes con la elección de este presidente neoyorquino, de este magnate de los negocios. Hemos visto pues múltiples protestas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y ha sido una semana también muy turbulenta porque vemos que pues en solo una semana Donald Trump realiza una serie de decretos presidenciales con los que empieza a cambiar todo este contexto geopolítico, ¿no? Que es precisamente de lo que estamos hablando aquí. Eh, por ejemplo, la salida del TTP, que pues es una de las primeras acciones, es la primera acción que realiza Donald Trump este lunes pasado. Firma un tratado y dice no vamos a ir con el TTP, el Tratado Transpacífico, pero ¿qué tal si hacemos un breve análisis sobre lo que es realmente el TTP? ¿Qué te parece, Ok, Gabriel? bueno, sí, en primer lugar, ¿no? Una definición básica de qué es este Tratado de Asociación de los Países Transpacíficos. En principio venía a ser un tratado de libre comercio, ¿no? Y en este respecto, Ujú. como tratado de libre comercio, era uno de los más ambiciosos jamás firmados, así lo querían vender en todas partes. Tenía su origen en Australia. La idea era como ir creando, sentando las reglas del juego en la región de Asia, Pacífico, como para eventualmente sentar las bases para entrar en China, ¿no? Incluso la principal fuente de información de este tratado llegó a ser la Oficina de Comercio de Estados Unidos, y ahí decía, ¿no? Es un tratado hecho en América, es un tratado para poner la competencia y ganar en otros mercados. Entonces era este discurso como de, digamos, penetración en el mercado. Era entre 12 países de esta región de Asia, Pacífico. Y bueno, eran 30 capítulos. Esto era de lo más problemático, que se fueron Wow. negociando a lo largo de casi 10 años en secrecía. Ujú. Ya cuando estaba casi todo, digamos, solidificado, es cuando sale a la luz, ¿no? Y obviamente la cuestión aquí es el enorme déficit democrático que tiene este tipo de asociación, ya que contribuye a lo que se ha llamado un giro administrativo, digamos, eso de llevar la justicia a instancias transnacionales, ¿no? Más o menos fuera del alcance de cualquier control democrático. Entonces, esta administrativación de la justicia viene a decir que las regulaciones mexicanas tendrían que hacerse a lo que diga Estados Unidos, en materia, digamos, de fármacos, de acceso a la justicia y, bueno, un sinfín de cosas a lo largo de todas las páginas que tenían. Incluso regulación de internet, Sí, ¿no? tenía graves y muy profundas consecuencias también. ¿Qué es lo que pueden hacer los proveedores, digamos, como los proveedores de Internet, como quienes mantienen las puertas, ¿no? En cuestión de censura, en cuestión de acceso a la información, etcétera. Ujú. Pues bueno, vemos que Trump, bajo el argumento pues de que del bajo esta línea proteccionista, ¿no? Que ha estado que manejó durante toda la campaña y que ahorita está implementando, pues decide dar vuelta atrás, ¿no? Como primera acción vamos a salirnos del TTP. Y pues ante esto han habido diversas reacciones internacionales, tanto
de parte de México y América Latina como de Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué tú nos puedes contar tú sobre eso, Ricardo? Pues hay que tener muy claro que el TPP responde a una nueva faceta del desarrollo del capitalismo, a una faceta en la cual, como, o sea, Lenin decía en su famoso texto, imperialismo, fase superior del capitalismo, pues ahorita podríamos hablar que neoliberalismo, fase superior del capitalismo, puesto que eh, el TPP responde a los intereses de un cierto número de corporaciones, de corporaciones que han acumulado un enorme poder sobre a la- un enorme poder más allá que ciertos países tienen más capital más dinero, más capital, más poder, más ingresos que varios países en el mundo y el TPP era la condensación de los intereses más privados de estas instituciones. Como bien lo mencionaba Gabriel, eh, nunca se supo qué se estaba negociando, estaba prohibido que las poblaciones de esos 12 países supieran qué se estaba negociando y pues es profundamente antidemocrático como él lo dice y también es parte de la superación de los mecanismos internacionales que Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a establecer para poder tener el control internacional de la economía, de los flujos comerciales y control de la geopolítica. Más allá de que nos lo vendan Ujú. como un tratado de libre comercio, es mucho más allá de un tratado de libre comercio. Es un mecanismo que establece las reglas en el sentido de aranceles, de comercio, de inversión pública, de regulación por Internet, de regulación de las patentes de medicina, de derechos comerciales, en fin, es muy complejo y entonces eh, responde al agotamiento de alguna manera de los mecanismos de control internacionales cristalizados en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, como estos mecanismos internacionales de control se han visto de alguna u otra manera rebasados o ya no son los únicos, por ejemplo, Asia tiene ya su propio banco internacional impulsado por China, por Rusia, por la Mm. India, en América Latina también se han generado este tipo de mecanismos para intentar contrarrestar el poder del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Esta es la siguiente fase de este tipo de control internacional. Eh, Es la ofensiva. Sí, sí, es la siguiente ofensiva, como lo decía bien Obama, es para que China no pudiera tener el control de las reglas internacionales. Entonces, la salida de Trump a, del TPP, pues viene a resquebrajar todo esto que vinieron construyendo durante muchos años y pues a reconfigurar profundamente el futuro de la geopolítica, principalmente pues de Estados Unidos y de los 12 países que conforman este bloque, teniendo en cuenta también que Donald Trump, Ujú. que es un tema que ahorita no podemos discutir aquí, pero hay que tenerlo en cuenta, también se va a salir del Tratado Internacional del TIP que estaba firmando con la Unión Europea, que justamente respondía a controlar la parte de Asia-Pacífico por medio del TPP y cerrarle el camino a China, y controlar Europa por Ujú. medio del Tratado de Servicios que se llama TIP en la parte de Europa. Pero es muy interesante esto, pues, disculpa, porque, o sea, uno pensaría que al obedecer a la lógica neoliberal y estar inmerso en esta línea, pues de monopolizar, como tú mencionas, a través con el imperio, acaparar la máxima cantidad de mercados y poner las reglas del juego, uno esperaría que la reacción contraria, ¿no? Más bien que Estados Unidos promoviera el TTP pues para mantener esta hegemonía acá en China y en Europa, ¿no? Pero por qué entonces estamos viendo esta reacción tan proteccionista en apariencia, ¿no? De Donald Trump, que incluso lleva ya a considerar que probablemente el Telecan también sea un tratado muerto A ya, mí me ¿no? gustaría, mencionar una perspectiva que por ahí se maneja,
que es relevante esto, ¿no? En cierta manera es una convergencia de la izquierda y la extrema derecha por esta parte. Yo creo que es más o menos la lógica de asimilar la identidad y la no identidad dentro del mismo sistema. Entonces, de una u otra manera, quizás si Bernie Sanders hubiera sido presidente, él no hubiera podido hacer esto en la manera en que Donald Trump tiene la libertad y de una u otra manera la legitimidad como de sentar estas bases de un nacionalismo proteccionista, ¿no? Digamos. No sé, Ricardo, ¿qué te parezca a ti eso? Mm, Pues creo que eh, sí, Trump viene a reconfigurar la política interna y la política externa de Estados Unidos, pues la fase neoliberal de la globalización neoliberal eh, ha llevado a ciertos fenómenos como la desindustrialización de Estados Unidos, donde una empresa, por ejemplo, la Apple tiene sus oficinas en Estados Unidos, mientras tiene manufactura en Singapur y parte de esta manufactura también se puede dar en México, ¿no? O sea, esta fragmentación de las empresas propias del proceso de globalización neoliberal en la cual existe condiciones tecnológicas, condiciones económicas y políticas y hasta culturales para poder generar este tipo de procesos, los cuales han generado grandes procesos de desindustrialización en Estados Unidos, ¿no? Esta es la gran queja que tiene Donald Trump en su discurso, en su ideología, en la cual hay un montón de estadounidenses que han quedado sin trabajo a partir de que estas grandes empresas de producción masiva están cerradas en estos grandes centros industriales que se generaron desde el siglo XIX y que se empezaron a desindustrializar posterior a la Segunda Guerra Mundial, el proceso de globalización. Entonces, el neoliberalismo genera este tipo de problemas, genera este tipo de pobrezas, genera este tipo de fenómenos que ha dejado a gran parte de la población de Estados Unidos pobre, ¿no? O sin empleo, en fin, fenómenos muy complejos. Entonces, Donald Trump asume este discurso. No podría yo decir que yo creo que influye de manera muy importante sus propias ideas, sus propios traumas, su desarrollo personal. O sea, tampoco es como totalmente la estructura definiendo al individuo, sino la historia nos ha enseñado que el individuo sí puede definir la estructura y en base a sus propias ideas. Entonces, ujú. este es un nuevo giro, nos encontramos en una nueva fase del desarrollo capitalista en la cual a lo mejor los estados nacionales otra vez van a regresar a economías internas. No sabemos cuáles van a ser los fenómenos que esto va a provocar, que Estados Unidos se salga del TPP. Sin embargo, algunos países como Australia han dicho que China podría ser ahora quien asuma la batuta del comercio internacional, pues ellos no han continuado con esta política que parecería de nuevo proteccionista. Entonces, que China tome el rumbo de la geopolítica internacional es probable. Es muy poco probable que China pueda entrar en el lugar de Estados Unidos dentro del TPP, pues sus economías son muy diferentes. La economía de China no es totalmente abierta como la de Estados Unidos. Tiene una economía pues bastante interesante, pues hay unas partes que son bastante protegidas a nivel arancelario y a nivel de entrada de mercancías, pero también tiene esta parte globalizada de exportación y de importación. Entonces, el TPP está hecho a la medida de los intereses de Estados Unidos y de un grupo de corporaciones. China tiene su propio tratado en Asia que se llama el RCEP, y puede ser que ese sea el mecanismo en el cual se incorporen algunas economías que ya no se van a incorporar al TPP, y yo creo que sí estaremos viendo de manera vertiginosa pues los cambios a partir de geopolíticos, ¿no? Yo quisiera decir dos cosas ahí.
Parece que sí, ¿no? Todos los ojos voltean a China, pero por sus declaraciones, en general por su historia, me parece que no, para México en sí no sería algo, digamos, positivo, ¿no? Buscar un nuevo maestro, un nuevo centro para este tipo de ansiedad posmoderna y ahora quién manda, ahora para dónde volteamos a ver, ¿no? Pero por otra parte, también es cierto. eh, los tiempos que maneja Trump han acelerado, ¿no? El capitalismo global es la Ujú. aceleración social en sí. Entonces, de una u otra forma, por ejemplo, John Ackerman habla del presidente pasmado, ¿no? Peña Nieto, que si canceló la sesión después o antes de tiempo. Me parece que aquí lo grave es que México está sujeto a los tiempos de Estados Unidos y a las condiciones. Entonces, esto elimina, ¿no?, esta parte del discurso racional que es lo que podría legitimar cualquier tipo de asociación internacional, digamos. Sí, Sí, pues ha, eh, ha sido muy interesante pues todo lo que hemos visto esta semana, ¿no? Con esta serie de decisiones que este teatro político, ¿no? Que estamos viendo a escala internacional. O sea, primero Trump con con esta firma de nos vamos a ir del TTP. Al siguiente día la firma de un decreto contra los migrantes mexicanos, y el miércoles ratifica esto del muro, ¿no? En la frontera con México. Y el jueves pues vemos esto que acabas de mencionar, la cancelación de la reunión con Trump tras un tuitazo de Donald Trump en el que decía que si no estaba dispuesto a pagar el muro era mejor que cancelaran la reunión de una vez, ¿no? Entonces vemos que las relaciones entre los dos países pues sí están sufriendo una fractura, y que los diferentes países a nivel internacional pues están viendo de qué forma aprovechar esto, ¿no? Como menciona Ricardo, puede ser que China este, trate de hacer, de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? Ahora el día de hoy veía una nota en la que mencionaba que el gobernador, me parece, de Jalisco estaba teniendo una reunión con un ministro chino. O sea, vemos este acercamiento que ya se presiente pues, de otras economías internacionales que ven en este momento de crisis una oportunidad para ellos acaparar el mercado. Y algo que también se me haría muy interesante que abordáramos es esto del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que finalmente, pues es lo que sigue, ¿no? O sea, ya vimos que se salió del TTP, y ahora estamos viendo que Canadá y Estados Unidos pues están pensando en realizar en promover una relación económica en la que no están contemplando a México, ¿no? En donde solo una relación bilateral en la que ya no entra México pues en lo que antes fuera el Telecan. No sé qué me pueden decir al respecto. Mm, Bueno, no sé si les parezca recordar, ¿no? En qué contexto había surgido durante el salinato y de una u otra manera esta manera digamos, la modernización que nos vendieron de México. Y este Tratado de Libre Comercio pues significó un cambio en la estructura de México, ¿no? Entró en vigor el 1 de enero de 1994. Ese también fue un año fundamental en la estructura de todos los derechos sociales en los que nuestra constitución fue, digamos, innovadora a nivel mundial. Entonces, desde entonces, sí vimos la creación de tribunales agrarios, de instituciones de derecho social, pero también el progresivo, una puerta abierta para desmontar desde adentro estos mismos procesos y de dar pauta a que todo esto pudiera entrar tarde o temprano en el mercado, ¿no? Entonces, ese Tratado de Libre Comercio, que en sí buscaba crear esta zona aduanera de inversión que abarcara mercancías, servicios, híbridos, laboral, nunca se vio reflejada una libertad de movimiento, digamos, ¿no? A mí siempre me preguntan aquí, oye, ¿qué piensas ahora del muro? Y bueno, yo siempre les muestro una fotografía de Tijuana o cualquier otra ciudad y no lo pueden creer que haya cruces ahí en un gran cerco, etcétera, Que ¿no? ya hay un muro. Bueno, no me gustaría extenderme de más, pero es una reflexión Ujú. antes, ¿no?, que me gustaría poner en la mesa. sí, pues Ver. creo que pues la salida o el intento de renegociación o salida que Trump establece para el Telcan
pues a todos les cayó como un balde de agua fría, ¿no? A gran parte de la clase política en México, a una parte muy importante de los empresarios que dependen de las exportaciones, de las importaciones de Estados Unidos, además de que viene acompañado de una política anti-inmigrante y una política abiertamente anti-mexicana, ¿no? Después de que, como mencionaba Gabriel, que después de la firma del Tratado de Libre Comercio, pues viene esta época en la cual pues se pensaba de una manera demagógica que México y Estados Unidos iban a vivir una relación siempre amistosa y siempre de cooperación bilateral, pues viene de repente y Trump corta todas estas esperanzas, siendo que México destruyó el campo. Bueno, el gobierno mexicano histórico durante los diferentes gobiernos Desmanteló de todo, Carlos ¿no? Salinas, de Cedillo, Fox, Calderón y Peña, pues han venido desmantelando la estructura campesina, desmantelando una estructura de producción de energéticos, en el cual yo pienso que las dos dependencias más importantes que tenemos en México, o las tres podrían ser la producción alimentaria, la producción de energéticos y la necesidad de miles de familias mexicanas de recibir las remesas de los compatriotas mexicanos, que en el cual las dos principales entradas de México del extranjero de dinero son por parte de la venta de petróleo crudo y por parte de las remesas de los migrantes mexicanos. Entonces, ahora nuestra economía nacional interna es totalmente dependiente de Estados Unidos, ¿no? Y eso ha sido una serie de Ujú. decisiones de los actores políticos en nuestro país. Entonces, que en este momento Donald Trump diga que se va a salir del Tratado de Libre Comercio, pues va a tener consecuencias muy graves, va a tener consecuencias muy profundas que vamos a estar observando en estos días. Eh, Algunos analistas, hasta Slim, Graue, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, han dicho, bueno, no es tan grave, podemos recuperar nuestra autonomía, las crisis siempre tienen oportunidades, y estoy de acuerdo, las crisis siempre tienen oportunidades, pero hay que decírselo eso a la familia que depende directamente de los ingresos de un migrante. Hay que ver que esto va a traer enormes consecuencias y va a ser, y van a ser muy profundas. Y el problema en este sentido no es, además de este cambio tan abrupto, tan profundo, es que la clase política mexicana en nuestro país no nos representa. En México está tomado por una oligarquía político-empresarial que lo único que hace es ver por sus propios intereses. Un poco esta cuestión de Trump, de todo lo que las consecuencias que ha sacado, ha sacado un poco ha sacado de la discusión pública, de hecho, la cuestión del gasolinazo, la cuestión de las reformas estructurales, o sea, las mil y un crisis, las mil y un agravios que la clase política en nuestro país y Petro concretamente ha causado a la población mexicana. Ahora, hasta Andrés Manuel López Obrador, que se dice ser de izquierda, que se dice ser la opción diferente, ha dicho que cerremos filas en torno a Enrique Peña Nieto, en torno a una persona que debería ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Entonces, nos encontramos nosotros como población mexicana en una grave crisis. ¿Por qué? Porque ni Enrique Peña Nieto, ni Luis Videgaray, ni José Antonio Meade, ni ninguna parte del gabinete presidencial y de la oligarquía político-empresarial nos representa como pueblo mexicano. Parecería que ante esta crisis de un enemigo externo, de que ahora somos el nuevo enemigo del imperio, al igual que los comunistas, que los árabes, que los palestinos, que las mujeres, que los indígenas, ahora somos los mexicanos el nuevo enemigo del imperio, debemos de cerrar filas, como si las personas que están en el poder político en nuestro país representaran nuestros intereses. Y un claro ejemplo de que estas personas ni se interesan por nuestros intereses, ni pretenden de alguna u otra manera aliviar las grandes contradicciones, los grandes problemas en nuestro país que han generado sus propias decisiones,
es que Enrique Peña Nieto ha decidido negociar en lo oscurito con Trump. O sea, dicen que hablaron y que no van a hablar ahora públicamente sobre el muro fronterizo. O sea, es decir, gran parte de la opinión pública en nuestro país, de los analistas, dicen que en este momento es el momento de generar un gran diálogo nacional, de que el poder político en nuestro país, de que la oligarquía en nuestro país de alguna u otra manera se sostenga un poco sobre la población, sobre un nuevo consenso, pero nuestro presidente ha decidido negociar en lo oscurito, en el momento en el cual no alcanza ni el 15% de popularidad nacional, en el momento en el que nuestras instituciones están colapsadas, como los hablábamos el programa pasado. Entonces, esto es verdaderamente grave, la decisión de Enrique Peña Nieto de negociar en lo oscurito, y es en un momento en el cual más o menos han sacado de la opinión pública, de los medios de comunicación, las graves crisis, pero ahí siguen, ahí siguen. Entonces, creo que en este sentido, la salida de Donald Trump, de que a lo mejor se sale del Tratado de Libre Comercio, a lo mejor lo renegocian, todavía no sabemos qué va a suceder, pues pone a la población mexicana contra la espada y la pared. Porque ni siquiera nos representan nuestros intereses, la A clase mí, político-empresarial, y por supuesto menos Donald Trump. Entonces, ajá. a mí me gustaría retomar aquí esto que comentaba Gabriel hace unos momentos sobre la forma en que opera la identidad con relación a la política, ¿no? Mencionabas algo de esta necesidad de una oposición para consolidar una identidad política colectiva, que en este momento podríamos decir que se está redirigiendo de alguna manera este hartazgo de la población nacional, de tener el hartazgo contra las clases políticas eh, de nuestro país y sus decisiones, lo estamos redirigiendo hacia Donald Trump, ¿no? Hacia el enemigo exterior en vez de hacia el enemigo interno. De No una sé u qué, otra qué manera yo tienes diría que que más aportar bien tú, esto Gabriel. sería un reflejo de lo que de facto impone Donald Trump con su discurso, ¿no? Él habla en nombre del pueblo. Jan Werner Müller dice que esta es la señal para ver cuándo estamos ante un populismo, ¿no? Es decir, yo soy el verdadero pueblo y estoy en contra del establecimiento, en contra de las formas que no somos nosotros. Entonces, este es, digamos, el concepto de lo político de Carl Schmitt, tal cual en la actualidad, ¿no? Definir un otro para que Estados Unidos diga quiénes son ellos, para definir una identidad de un pasado que realmente nunca existió, ¿no? Hacer América grande otra vez. Y bueno, lo que pasa es que este nacionalismo genera una suerte de efecto dominó. Si Estados Unidos tiene políticas proteccionistas, pues los mexicanos también, ¿no? De una u otra manera esto sería lo que nos llevaría a pensar. El problema es que tendríamos que haber construido desde las bases un modelo económico sustentable, digamos, que incluso esta idea de un modelo económico sustentable o la competitividad que tanto queremos impulsar está en tela de juicio, ¿no? Estamos en el antropoceno. Estamos, por ahí mencionadas, echando a perder los campos y los bosques. Entonces, me gustaría retomar un concepto de Boaventura de Sousa Santos, que él habla que este tipo de globalismos localizados son efectos compulsivos, a tomar digamos, las pirámides como fuentes de ingresos turísticos, a deforestar para plantar soya en Argentina, para todo este tipo es un movimiento global, ¿no? Pero en México lo hemos vivido a través del aumento también a la violencia, formas de querer acaparar este tipo de mercados, ¿no? Que de una u otra manera están acoplados a estructuras. Entonces, sí, yo diría que hay que tener cuidado porque pareciera que el viejo concepto de Thomas Hobbes, ¿no? Él pintaba a los estados como gladiadores uno contra el otro. Realmente no creo que sea algo siquiera deseable imaginar en la actualidad, ¿no? ¿Cuántas veces no supera exponencialmente el presupuesto armamenticio de Estados Unidos al de México, por poner un ejemplo?
claro, y sin, sin, sin olvidar que está en puerta esta ley de seguridad interior, ¿no? Que el PRI propuso en la Cámara de Senadores, pues para crear un marco legal que le permita al ejército mexicano realizar tareas de seguridad pública en las calles, ¿no? Eso también es muy preocupante si consideramos lo que Ricardo acaba de mencionar hace unos momentos, de que la clase política, la clase que ostenta el poder, pues no nos representa, ¿no? Entonces, si tenemos aquí a un enemigo exterior con un fuerte poder armamentístico y económico, y al mismo tiempo tenemos una clase política que no representa a los ciudadanos y que quiere poner al ejército en las calles bajo sus órdenes, pues nos encontramos en un panorama muy, pues no muy favorable para los mexicanos, ¿no? No sé si quisieran decir algunos comentarios ya para ir cerrando el programa, Creo que agregar algo. empezamos este tema con que Trump pues entró en medio de protestas, ¿no? Es fundamental en estos momentos, si bien algunos proponen generar una especie de nueva identidad nacional que permita generar cohesión en la población mexicana y poder defendernos ante los embates de Trump, creo que este nacionalismo que están proponiendo no es compatible con la clase política mexicana, con las condiciones de vida que han planteado el poder político en nuestro país. Tenemos que mirar, si bien a lo mejor un nuevo nacionalismo que nos vuelva a dar identidad como mexicanos, que nos permita recuperar nuestras formas, que nos permita generar de nuevo fuerza, tenemos que también observar que tenemos un enemigo interno, que es el gobierno mexicano, y que tenemos un enemigo externo, que es el gobierno de Estados Unidos, y que ese enemigo interno y ese enemigo externo tenemos también en común con gran parte de la población en Estados Unidos. No es la población de estadounidense, o no gran parte, o no la mayoría. También sería negar, tendremos que mirarnos con nuestros compatriotas mexicanos que están trabajando allá, con los documentados y los indocumentados, pero también con las mujeres estadounidenses que están protestando contra el enorme sexismo de Donald Trump, con los trabajadores estadounidenses que van a ser atacados por las medidas económicas de Donald Trump, porque nosotros somos sus primeros enemigos, pero no va a tardar en comenzar un ataque frontal contra los sindicatos estadounidenses, contra los trabajadores estadounidenses, en fin, va a tener una serie de políticas antisociales que es necesario que observemos y que cerremos filas, comenzar a pensar un nacionalismo, pero un nacionalismo también internacional, un nacionalismo, o sea, parece una contradicción, un nacionalismo internacionalista, pero no es una contradicción. ¿Por qué? Porque nuestras economías están y nuestras culturas y nuestras formas están de tal manera, tenemos enemigos en común. Y además, pues no hay que perder de vista los grandes objetivos que tenemos, que es que Enrique Peña Nieto renuncia a la presidencia a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad y derogar las reformas estructurales, y parecería que salió del que nunca luchar por esos objetivos es fundamental, porque Enrique Peña Nieto es un presidente colapsado, es un presidente que ha perdido toda seguridad en sí mismo, es un presidente entregado a los intereses de Donald Trump, concretamente, ya no podemos decir de los Estados Unidos, a los intereses de Donald Trump. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental recuperar las demandas y mirarlas ahora en este contexto, revitalizarlas y mirar quiénes somos nosotros, y de nacionalismo chauvinista contemporáneo, ¿no? A mí me gustaría resaltar esto que dijiste, sobre todo el aspecto de la cooperación, las redes, los lazos internacionales que se dan. Es un tipo de Sí, no, más bien. cosmopolitanismo muy interesante que en sí mismo cualquier, digamos, movimiento social puede ser usado para bien y para mal, ¿no? Pero ya ha habido ejemplos con protestas contra maquiladoras, contra abusos en México desde Estados Unidos, y no solo limitado a quienes compartan
lazos familiares, sino una cuestión realmente de un tipo de racionalidad pública, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay espacio para algún tipo de institucionalismo, para de una u otra manera apelar todavía a lo que quede de esta razón pública que nos decía que tenemos objetivos en común, que tenemos maneras, que tenemos, no sé, por ahí escuché que había que apelar a la dilación temporal, ¿no? Ante esta exigencia de aceleración que nos pone Donald Trump y esta liquidificación a través de sus tweets, ¿no? Quizás en vez de eso, buscar algo sólido, buscar redes, yo diría. ¿Por qué no pensar justamente que renuncie Peña Nieto y también que renuncie Donald Trump? Pero bueno, esa es otra discusión. Claro. Pues bueno, entonces cerramos con esto con esta propuesta, ¿no? De promover un nacionalismo en tiempos de la globalización, pues que no sea un nacionalismo hermético, cerrado, sino que de cierta manera articule las exigencias que puede tener México con las de ciudadanos en Estados Unidos, ¿no? Que pues las multitudinarias protestas que vimos el pasado fin de semana ante la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos nos demuestran pues que hay un sector de la población inmenso, como tú mencionas, Ricardo, que son minorías, mexicanos, mujeres, próximamente los sindicalistas, que están en contra de Donald Trump. O sea, hay que tomar también en cuenta que tanto es, que Estados Unidos tiene una fractura en estos momentos, es un país dividido. Entonces, yo también apuntaría a proponer que por ahí deberíamos de crear estas redes, ¿no? Estos lazos, encontrar los puntos en común, pues porque decía en una columna el otro día, ¿no? Que es el panorama, ¿no? Nos encontramos frente a dos tiranos en dos países. Entonces, Y dos pues hay completos que, si son imbéciles. dos tiranos, Cada los dos uno a su pueblos forma, deberían dos unirse, ¿no? Para completos imbéciles. ver cuáles son las vías de acción para sacarlos del poder. Facundo Cabral decía, Y pues bueno, amigos. a mí me dan miedo los pendejos porque son muchos y eligen presidentes, pero bueno, tiene Sí, razón. así es, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, Pues perdón. bueno. Sí, triste, lamentablemente. Pues bueno, entonces me despido de ustedes con esto. Con esto Gracias. concluimos este programa de Saludos. vientos desde el centro. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Gabriel. Y pues nos estamos viendo próximamente la otra semana.